Maravillosa iglesia, una iglesia muy hermosa, que también son parte de nuestro. Recordamos con el pastor Tony rápidamente, cuando hace años, todos los que un día manejaron moto aquí, se recordarán que teníamos Christian Bikers y que fuimos como unos 15 hermanos y salimos a evangelizar, a tocar puertas de lavanderías, de las casas. No había nada, solo había una familia como de 3, 4 hermanos, y hoy es una iglesia muy bonita con 2 servicios los domingos, muy bendecida, creciendo, y gloria a algunos hermanos que han tenido el privilegio de conocerlas, unos hermanos muy amenos, muy alegres, y qué bueno que el pastor Tony está haciendo una labor que Dios ha puesto en su corazón, como todos los pastores deberíamos hacer. Así es que, mis amables hermanos, qué bueno es que usted hoy ha podido venir y esté con nosotros. Hoy voy a hacer una pequeña pausa del estudio de la... Estamos Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. El Cristo con C pequeña, el Cristo de una semana. El Cristo de una semana. Usted se estará preguntando, o ya sabrá por dónde va el asunto. El Cristo de una semana. Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 44. Cuando usted lo encuentre, hermano, por favor, contéstenos con un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu hijo, es para ti, está entre nosotros. Vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gloria, gracias te damos por la oportunidad que nos permites, como tus hijos. Estamos conscientes que te necesitamos, conscientes del privilegio que no merecíamos. Nos has alcanzado, nos has perdonado, y por tu llagas hemos sido nosotros curados. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, aquellos que por alguna razón no pudieron llegar. Tú conoces sus situaciones, tú conoces sus corazones, conoces las intenciones por el cual no llegaron. Pero los que estamos aquí al cantarte, y nos gozaremos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estamos en la gran parte del mundo entero camina, por lo menos intentan caminar moralmente bien. En el calendario del mundo occidental hay una semana que resalta por encima de todas las demás, la llamada Semana Santa. Es un periodo lleno de rituales,
procesiones, solemnidad y en muchos casos emoción. En algunos casos se sangran, se golpean, se flagelan. Mas sin embargo, estos 7 millones y millones y millones regresan a sus vidas como si nada hubiese ocurrido. Trata más bien de un fenómeno espiritual triste y revelador. Se honra a Cristo con C minúscula por una semana, pero se le ignora el resto de las semanas y por el resto del año. Este es el Cristo de una versión distorsionada y conveniente del verdadero Hijo de Dios. No es el Hijo de Dios a quien nosotros adoramos. No es el Cristo a quien nosotros exaltamos. No es el Jesús crucificado al quien nosotros seguimos. Por ende, este sermón confronta esa versión superficial de Cristo y nos lleva a Jesús bíblico. No como un actor de temporada de una semana religiosa, sino más bien como el Rey eterno, Salvador y perdonador de nuestros pecados, que fue crucificado, el Dios encarnado que exige entrega radical los 365 días del año, no una semana. Cada año, millones de personas conmemoran lo que conocemos como la Semana Santa. Se visten de religiosidad por 7 días. Van a procesiones, se abstienen de carne y participan en ritos externos, pero después del domingo de resurrección vuelven a su rutina de pecado. Indiferencia total y secularismo infiltrado inclusive dentro de las congregaciones, ignorando a quien en verdad murió para perdonar nuestros pecados. La pregunta que nos confronta hoy como iglesia aquí, que yo quiero hacerles es, ¿nosotros tenemos también un Cristo de una semana? ¿O tenemos en verdad a Cristo Jesús, el Hijo de Dios eterno, que vive y permanece siempre, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios, pero que creemos, abrazamos y entendemos que intercede por cada uno de nosotros todos los días? No solamente 7 días, sino que todos los días. ¿Entendemos eso, iglesia? Y entendemos eso, entonces estamos a 165 días del año santamente, dedicando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser únicamente al Dios celoso, que no permite que nadie Dios y que se le dé adoración, sino solamente a Él. Solamente Él, el que dijo en el Antiguo Testamento, el gran yo soy, a ese adoramos como iglesia bíblica, seguidores de Jesús. Y veremos cómo las Escrituras contrastan a esto de una semana. El que muchos aplauden, el que muchos aplaudieron y crucificaron, el que muchos aplaudieron un domingo, pero luego lo crucifican de lunes a viernes, con sus acciones, con sus palabras.
Nada que ver con el Cristo verdadero, el Cristo del reino, el Cristo de la cruz, el Cristo del trono. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo está en el trono, está sentado y gobierna para siempre, reina para siempre y demanda que tu vida, tu corazón, tus anhelos, tus deseos estén apegados a sus deseos, no a tus deseos, no a tus deseos. Así es que, hermanos, empecemos este sermón. El Cristo aclamado pero no comprendido es el que el mundo celebra estos 7 días. Y es el que Lucas nos presenta en este pasaje. Aquí está el famoso Domingo de Ramos, el día de la entrada triunfal. Multitudes aclaman a Jesús, extendiendo mantos y ramas y palmas. Pero esa misma multitud que le ponían mantos, que le tiraban ramas, que le recibían con aplausos, que le recibían con una bienvenida calurosa, esa misma multitud, menos de una semana después, gritarían: crucifícale, crucifícale, porque el hombre está interesado en lo que Cristo pueda darles, no por lo que Cristo es en verdad. Y me temo que muchos que tenemos dentro de nuestras iglesias estén más interesados en lo que Cristo les pueda dar que lo que Cristo es. Interesados en lo que Él pueda hacer por mí, no por lo que Él ya hizo por mí. La razón es que cuando claman y claman y claman y claman y lo que pidieron nunca se dio, se van y se van decepcionados porque recibieron a un Cristo del domingo, recibieron a un Cristo que esperaban que se coronara como rey para sus vidas, pero no se dieron cuenta que el verdadero Hijo de Dios no tenía ni dónde recostar su cabeza, que caminó en las calles polvorientas, que sintió hambre, que sintió sed. Ahora, este sermón es un sermón que nos va a llamar a la reflexión. ¿Qué pasó con este día? Primero, aclamaban a un Mesías político, ¿verdad? Ese es el texto del pasaje que tenemos ahí. Aclamaban a un Mesías político, no al Redentor del alma, no al dador de la vida. Ese es el concepto que tenemos del pasaje y es el concepto verídico que tenemos hoy toda esta semana. ¿Se fija usted en todo el mundo que la gente está clamando a Cristo, respetándolo, porque quieren paz? ¿Quieren paz? No te vayas a pelear hoy en la Semana Santa. No te vayas a referir mal de alguien porque es la Semana Santa. Querían a un Cristo que liberara de Roma, pero no de los pecados. Quieren a un Cristo que les satisfaga sus deseos, pero no que les perdone sus pecados, ni que les confronte sus pecados. Buscaban un hacedor de milagros, pero no un siervo sufriente.
Unos pedían señales, otros buscaban milagros, otros buscaban sabiduría. Pero ¿quién iba a querer siervo de Isaí, sufriente, inmolado? Nadie, nadie. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue un acto mesiánico cargado de símbolos proféticos desde Zacarías capítulo 9, del versículo 9 en adelante, pero también fue malinterpretado por la multitud. La aclamación no era por quién era Jesús, sino por lo que creían que Él podía hacer a favor de ellos. Querían que la Jerusalén fuera restaurada nuevamente. Querían que Jerusalén fuera restaurado nuevamente. Querían que el templo fuera construido nuevamente. Querían un libertador político. Esperaban un reformador nacionalista. Veían a Jesús una esperanza temporal, no eterna, como los millones de célebres del día de hoy. Esto nos recuerda que no todo entusiasmo espiritual es fe. Y se lo vuelvo a decir nuevamente, tan simple como esto. Todo que no todo espiritual es fe verdadera. Muchos lo que quieren es satisfacer sus propios deseos. La semana con la hipocresía más grande del resto del año es esta llamada Semana Santa. Con la hipocresía a todo su esplendor. Y me temo que muchos de los creyentes inclusive somos afectados por este movimiento. ¿Y si es verdad que comer carne es malo? A mí póngame doble carne, hermano, yo como doble. Somos afectados muchas veces. La semana con más hipocresía, todo su esplendor, la mal llamada Semana Santa. No tengo aquí en el sermón, pero le recuerdo que cuando Dios hizo los días, dijo que todos eran buenos. No 7 días, todos los días. Los malos somos los hombres. Los días siguen siendo la misma creación de Dios, formados. Las multitudes pueden levantar palmas un domingo y luego levantar piedras de lunes a sábado. El radicalismo no siempre es espiritual verdadero, o no siempre es un espiritualismo verdadero, como lo hacen hoy. Hermanos, si usted le ha prestado atención en la televisión, ¿cuánta gente se flagela en estos días? ¿Verdad? Rasgan la piel. Levantan a un señor sangriento, golpeado. Pero ese señor termina su rito y jamás se ha arrepentido de sus pecados. Los que lo golpeaban son más pecadores que todo el pueblo. Y muchas veces nosotros nos conmovemos, porque no hemos entendido el verdadero significado de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, muerto en la cruz por nuestros pecados. El día, amada iglesia, que entendamos a perfección
lo que Cristo ha hecho, hermanos. Ese día vamos a adorarle, amarle, servirle en todos los aspectos, con todo nuestro ser, todos los días. Y no nos cansaremos de darle gloria, honra, porque entenderemos que quien debió sufrir eso fuimos nosotros, no Cristo. No Cristo. Las multitudes que levanten palmas un domingo, al fin y al cabo, seguirán tirando piedras y tirándole escupidas al Rey de Reyes el resto del año si no se arrepienten. El radicalismo no siempre es verdadero espiritual. Un domingo puedes aplaudir un sermón, el lunes vives como parte del montón. Hay también muchos que adoran a Jesús por una semana, como también tenemos muchos cristianos que adoran a Jesús solamente el domingo cuando vienen a la iglesia. Levantan las manos, lloran con las alabanzas, pero lloran porque tienen sentimientos tan frágiles. Y eso, el día lunes, trabaja viceversa con ellos. Y pecan como todo el mundo deliberadamente. Y no se arrepienten. Cargan con él. Lo aclaman, levantan las manos, dicen amén, lloran. Pero el lunes se olvidan que el cristianismo no es solamente de 40 minutos a 1 hora de prédica, sino más bien todos los días. Es más, que tu vida sea enmarcado y que tu vida forme parte o que sea una vida transformada, que sea diferente todos los días y que muestres el evangelio. Lo aclaman cuando hay prosperidad, lo niegan cuando llega el dolor. Lo buscan en Semana Santa, pero lo olvidan el resto de del resto de las semanas. Asisten a misa o a culto el Viernes Santo, pero el lunes vuelven sin su cruz. ¿Qué implica esto? Jesús lo dijo. Toma tu cruz y sígueme. Es tan fácil levantar bandera blanca de paz un domingo y olvidar de la cruz el lunes. Todos proclaman, ¿verdad? Saben lo que entienden cuando se levanta esa bandera de paz, pero no quieren sufrimiento. Entonces el día lunes tiramos la cruz que nos dijo Jesús que deberíamos cargar, es decir, con nuestros propios deseos, nuestro propio cuerpo, latigarme, caer al pie de la cruz y caer rendido y decirle al Señor, no voy a pecar más porque te amo, porque te adoro, porque tú hiciste todo por mí. Se nos olvida que debemos cargar con esa cruz y la dejamos. El Cristo doloroso. Y en este pasaje me encanta porque este pasaje habla que Jesús lloró por su pueblo engañado. Como muchos que escucharán este mensaje y como muchos que han estado con nosotros, que nos visitan, la iglesia debe recibir esta palabra. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando miraba este pasaje maravilloso y pensaba en las millones de personas que en esta semana se autoengañan, no me daba más que pesar y tristeza. Pero sobre todas las cosas también porque tenemos hermanos de la misma forma. Este es uno de los pasajes más profundos del Evangelio. Jesús llora, el Hijo eterno de Dios, el verdadero hecho carne,
rompen llanto frente a una ciudad religiosa, una ciudad que lo había aplaudido, que lo estaba aplaudiendo, que lo quería coronar al rey, que querían que se sentara en el trono para que los liberara de los lazos, de la esclavitud, de las guerras y de tantas cosas que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Pero cuando Jesús comenzó a predicarles, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, comenzaron a irse. A tal grado que en cierta ocasión Jesús les tuvo que decir: ustedes me siguen porque les doy de comer. Les doy de comer, sacio sus estómagos, les lleno sus estómagos, por eso me siguen. No me siguen porque quieren ser perdonados. No me siguen porque quieren que sus pecados les sea perdonado o quieren arrepentirse de sus malos caminos. No, ustedes me siguen porque quieren tener sus estómagos llenos. Como muchos de hoy. Algunos pastores de aquí, quizás también de una directa o indirectamente, habrán recibido llamadas de algunos amigos o hermanos que los llaman solamente cuando quieren que oren por ellos. Pastor, estoy atribulado con una enfermedad. El domingo voy a estar ahí. ¿No le parece familiar al pueblo que Jesús le decía: ustedes me siguen, me buscan porque les doy de comer? Pero cuando se comienza a predicar la palabra y se comienza a decir que debemos seguir a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, nos parece aburrido, nos parece tedioso. Jesús llora en ver la incredulidad. Querían a un Jesús coronado rey, pero no querían a un Jesús libertador de sus pecados. La razón de su llanto, porque Jerusalén tenía el templo, pero no a Dios. Se llenaban de alarde porque tenían un templo que de lejos brillaba cuando venían bajando esas cuestas, y un templo hermoso creado con tanta riqueza, pero no así tenían al Dios verdadero. Muchas iglesias de hoy hacen alarde de tener tremendos templos, reunir miles y miles de personas, pero quizás están viviendo como este pueblo. Hacían alarde de lo que tenían, pero no de lo que en verdad necesitaban: a Dios. A Dios. Y muchos de ellos, inclusive muchos de ellos, sacan pecho diciendo: si yo ni siquiera he cursado en un instituto bíblico, pero miren cuántas miles de personas están aquí, pero lo que hablan es pura tontería. Hacen ritos, pero no conocen ni pueden presentar al Redentor verdadero. Ofrecen un mensaje consolador a lo que tú quieres escuchar. Ahora, y multitud de personas se reúnen ahí porque se satisfacen con lo que escuchen. De hecho, Jesús lo dijo: llegará el día que muchos tendrán comezón de oír. ¿Pero oír qué? ¿El evangelio? No, no el evangelio. Lo que te hace sentir bien. Lo que te levante la autoestima. Y que hace que cuando tú salís de esa charla, porque no se le puede llamar un sermón bíblico,
Cuando tú sales de esa charla, salgas creyendo que todo lo puedes en Cristo, que te fortalezca, aunque seas un tremendo patán el resto de la semana. Aunque seas un tremendo pecador el resto de la semana, pero tú has fortalecido con tus fuerzas diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sigo viviendo mi vida como la vive todo el mundo. Qué triste, pero es realidad. Y es lo que esta semana se vive. Es más, esta semana, este día, muchos en un púlpito como este han predicado y han exaltado la resurrección de Jesús, pero no tienen ni la mínima idea de lo que en verdad significa la resurrección de Cristo Jesús. La gente les aplaude, se alegran, se gozan, pero no saben ni lo que significa que Jesús haya resucitado. No saben. Porque conocían los ritos, pero no reconocían al Redentor. Porque estaban ciegos a la realidad espiritual que les rodeaba. De hecho, el verbo griego usado para lloro en este pasaje bíblico es klaio, que implica un llanto audible de Jesús desgarrador por ver la incredulidad de su pueblo. Y yo lo significo de esta forma. Muchas veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también contristamos al Espíritu con estas acciones. Lo entristecemos. Porque caminamos literalmente con la Biblia. Pero esta no ha entrado en nuestros corazones. Está cerca de nuestro corazón, pero en realidad está muy lejos del corazón de carne. Muy lejos. Y esto implica un llanto desgarrador de Jesús. No fue una lágrima aislada como la de la Semana Santa. Fue el lamento de un Dios que su misma creación lo rechazó y no creyó a su mensaje. No creyó. Es más, no creyeron en el mensaje. Lo que ellos querían eran beneficiarse. Cristo, mis amables hermanos, no es un espectador frío, sino un salvador apasionado por las almas que Él quiere salvar y que los quiere traer. Es más, Él es tan apasionado por las almas que murió en una cruz para que estas almas fueran perdonadas de sus pecados, y estas almas somos nosotros los que estamos aquí, que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Su sangre nos ha lavado, su sangre nos ha perdonado, su sangre nos ha comprado, y ahora podemos decir que no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. La santidad de Dios no anula su ternura. No nos equivoquemos. Sino más bien exalta su ternura. ¿Saben por qué? Como Él es santo, 3 veces santo, quieren que sus hijos que sean santos se acerquen, estén cerca de Él. Él es un Dios de amor que quiere que sus hijos se junten como los polluelos se juntan bajo las alas de la gallina. Eso lo dice Él. Él no quiere que andemos desperdigados. Dice su palabra que usted y yo somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuya cabeza es Cristo, el cuerpo, la iglesia. Ese cuerpo no está desperdigado, está junto. Entonces Cristo quiere que estemos ahí, separados solamente para Él, siempre, no una semana. Su llanto es también un juicio. Lloró por Jerusalén, tuvo su oportunidad, pero la despreciaron. Jesús no fue
susceptible o sucedido por los aplausos. Él sabía que Jerusalén no lo entendía. Él lo sabía, Él es Dios. Él conoce perfectamente bien. Él no lloró por el rechazo político, sino por el ciego rechazo espiritual que su pueblo mismo le brindaba. Jesús llora por aquellos que lo confiesan con los labios, pero lo niegan con sus acciones. Esto me conmovía mucho porque tenemos tanta gente dando tremendos discursos, dando tremendas consejerías bíblicas, entre comillas, pero detrás de eso tenemos un Espíritu Santo conmovido, lastimado, porque no hacen más que satisfacer sus egos y no exaltar la gloria de Dios. Y en este pasaje que usted ha leído, que solamente son algunos versículos, si usted se va de arriba, verá que es la semana específica donde Jesús era exaltado, proclamado, era aplaudido, pero aplaudidos por las manos que más tarde lo latigarían. Hermanos, mire qué terrible es esto. Las lenguas de los que estaban ahí que decían, Hosana al Altísimo, bendito el que viene, eran los que más tarde estarían diciendo, crucifícanle, crucifícanle. Esta escena refleja el corazón quebrantado del Dios encarnado. Lloró porque sabía que el pueblo conocía su poder, pero rechazaban su propósito. Ojo al detalle. El pueblo de Israel sabía que el Dios era poderoso. Sabían quién era Dios, que había tratado con Isaac, con Abraham, con todos los antepasados, que los había sacado de Ur de los Caldeos y que les había dado la tierra y que había hecho prodigios y que había salvado, que había perdonado. Pero les olvidaba que Él tenía un propósito al mandar al Mesías a caminar en las tierras. El Dios omnisciente llora, no por ignorancia, sino por compasión. No hay contradicción en lo que nos dice. Al contrario, hay un ministerio tan glorioso, lleno de amor. Y esto el mundo tiene que entenderlo, iglesia. No es que tanto llores, es que tanto te arrepientes de tus pecados. No es que tanto quieras comportarte bien una semana, es que tanto vivas arrepintiéndote de tus pecados todos los días. Con esto no estoy diciendo que estamos fuera de esta atmósfera y que no vamos a pecar. Lo que estoy diciendo es que el momento en que pequemos, corramos a la cruz y busquemos el perdón siempre, siempre. Y número 3, el Cristo crucificado, rechazado por una religión hipócrita. En Lucas 23, del 21 al 23. Y yo quiero dar un pequeño contexto de este pasaje. Lucas nos narra el juicio de Jerusalén ante Pilato, en este pasaje, en Lucas capítulo 20, de 21 al 23. Pilato representa, es básicamente el representante de Roma, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y
impulsado por el pueblo, no encuentra culpa en Jesús. 3 veces lo declara inocente. Lucas 23:4, capítulo 14 y en el capítulo 22. Esto lo que hace, iglesia, es que establece un patrón literario que subraya la injusticia del veredicto final. Sin embargo, el pueblo exige su crucifixión y Pilato cede ante la presión popular del pueblo, como muchos del hoy. Muchos, inclusive muchos pastores, ante la presión de un pueblo que exige que se les predique tal cosa, ellos ceden. Esta escena es la culminación de una serie del rechazo. Primero, rechazo religioso, y por no ir más adentro, mencionar al Sanedrín, que fue quien lo rechazó. Rechazo político. El rechazo religioso, perdón. El rechazo político, Pilato. El hubo de la verdad por conveniencia. Y número 3, popular. El pueblo prefiere a Barrabás que a Jesús, el inocente. Primero, religioso, Sanedrín. Segundo, político, Pilato. Tercero, popular, el pueblo. Dice, a Barrabás liberen, pero a este crucifíquenle. ¿A quién es este? A Jesús, quien Pilatos había dicho por 3 veces que era inocente. Que era inocente. A este crucifícale. Pero espérese un momento. No era a este que estaban pidiendo la crucifixión, a quien días anteriores habían dicho, Hosana al Altísimo. Era este, a quien le habían dicho, Hosana, bendito el que viene. Ahora están diciendo, no, este no es bendito, este es peor que Barrabás. Es más, a Barrabás suéltenos y a este falso crucifíquenlo. ¿Sabe qué es lo que hace el mundo el día de hoy, iglesia, con sus acciones, queriendo comportarse bien moralmente? Es crucificar al Cristo inocente. Piensan que por dejar de hacer algo serán aceptados, serán vistos. Y lo que hacen es reflejar lo que su corazón en verdad tiene: hipocresía. Hipocresía pura. Entonces estos en el versículo 21 gritan, crucifícale. El grito del pueblo es imperativo, no un mandato cargado de violencia. Es un imperativo que ellos demandaban que se hiciera. No, si quieres hacerlo, no, demandamos que lo hagas. Crucifícale. Y el uso del doble imperativo intensifica su agresividad del pueblo. No es una petición. Es una demanda ciega y violenta satánica que deseaban. ¿Al inocente? Sí. Entonces, que el mundo ahora se llene la boca de decir que vive en una Semana Santa no es más que sacan a relucir el corazón hipócrita que tienen. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es inocente, fue inocente, es inocente eternamente y para siempre. Que fue castigado como a un pecador, sí. Pecados y mis pecados. Fue tratado como pecador. Este eco demoníaco refleja la profundidad de la depravación humana y contrasta con la inocencia de Cristo, declarado incluso por sus enemigos, porque Pilato no era su amigo.
Eran sus enemigos. Y aún así declarado inocente. Aún la llegada de Pilato le dijo, mira, no tengas nada que ver con este hombre. Este grito es la manifestación de una voluntad humana no regenerada. Y esto no está lejos de la actualidad. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 7, iglesia? Estamos totalmente enemistados con Dios. La humanidad está totalmente enemistada con Dios. Gloria a Dios por los que hoy estamos aquí. Gloria a Dios por lo que Él ha salvado. Gloria a Dios por lo que Él ha perdonado. Que hoy podemos decir que somos santos. Hoy podemos decir que somos sus hijos. Pero el resto de la humanidad está totalmente enemistada con Dios. Que no pretendan venir diciendo que una semana los hace acepto ante Dios Todopoderoso. No. Es más, dice su palabra que Dios, el Dios Todopoderoso, vive airado con el pecador. Es la rebelión de las criaturas contra su creador, tal como fue profetizado en el Salmo capítulo 2, versículo 1 y 3. Y el versículo 22 dice, cuando Pilato lo declara, ¿qué mal ha hecho este? Se lo dice al pueblo. Pilato vuelve a declarar la inocencia de Jesús. Esta triple declaración es significativa. Y número uno, porque resalta la justicia divina de Dios. Jesús verdaderamente sin pecado, según Hebreos capítulo 4, versículo 15. Sin pecado. Número dos, rechaza toda la justicia humana para la crucifixión. No hay justificación, humanamente hablando, no hay justificación. Y número tres, resalta la culpabilidad del pueblo que pide sangre a sabiendas de que es inocente. Inclusive el pueblo conociendo dijo que esa sangre caiga sobre nosotros. No sabían lo que pedían. Gloriosamente esa sangre lavó nuestros pecados. Cuando dicen amén a ello. Iglesia, la sangre de Cristo lavó nuestros pecados, lava nuestros pecados y lavará nuestros pecados hasta que lleguemos a estar con Él. Y también resalta la culpabilidad del pueblo que pide sangre, según dice Mateo capítulo 27, versículo 25. Ellos decían, su sangre sea sobre nosotros. Su sangre sea sobre nosotros. Este versículo o estos versículos demuestran o desmontan cualquier argumento liberal que vea la cruz como un accidente histórico o una tragedia moral. No fue un error, iglesia. Es el plan designado por el Dios Todopoderoso. Fue el cumplimiento soberano de la voluntad de Dios en medio de un mundo pecaminoso. E inclusive tan soberano que usó a ese mundo pecaminoso para que su plan fuera hecho tal como estaba escrito. Según Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28. Y el versículo 23 dice acerca de la narrativa. Y prevalecieron las voces de ellos. Mire, qué triste. Triste para ellos, gloriosamente glorioso para nosotros. Porque digo esto. Porque en cierta ocasión a ellos se les dijo que no verían a Cristo. Se les dijo, ustedes no lo verán.
Aquí encontramos una de las frases más profundamente teológicas del pasaje. La palabra prevalecieron. Katisio en griego implica victoria por insistencia, presión, fuerza emocional y política. El clamor de la multitud triunfa, no porque tengan razón, no, ellos no tenían razón, sino porque el sistema humano cede ante el pecado y porque Dios así lo quiso. Dios así lo designó, que por manos de hombres pecadores su Hijo fuera a la cruz. Pero era su plan. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Lo puso en la cruz, ahí, para que el hombre con sus manos pecadoras lo azotara, para que el hombre con sus labios de engaño, su lengua pecaminosa, escupieran su cuerpo. Fue Dios quien lo puso, no fueron los romanos. Él quiso ponerlo. Es conocida, pero se suprime por la justicia. Romanos capítulo 1, versículo 18. La justicia es negada en nombre de la conveniencia. ¿Era justo que Jesús estuviera ahí en la cruz? No. Pero a Pilato le convenía. Para que el pueblo no se fuera en contra y su puesto no fuera removido de su puesto. La voluntad humana corrompida es preferida por encima de la revelación divina. Que el pecado no es solo una transgresión externa, iglesia, sino una corrupción interna total del hombre depravado. Jeremías capítulo 17, versículo 9. El hombre está corrompido, está podrido, está muerto. Por ende, sus deseos, sus anhelos, sus palabras serán en blasfemia con el Hijo de Dios. Que venga a querer llenarse la boca diciendo que esta Semana Santa nos privamos de esto, nos privamos de lo otro. Si sus pecados no les son perdonados, de nada les sirve cualquier rito que puedan hacer. Cualquier cosa de lo que se puedan obtener no les sirve de nada. Seguirán siendo pecadores y la ira de Dios seguirá sobre ellos si Dios no los perdona, si Dios no los salva, si Dios no los salva a través de Cristo Jesús. Él estará airado con ellos. Que el juicio de Jesús es a la vez acto humano y decreto divino. Lo mataron hombres impíos, pero Dios lo entregó según capítulo 2, versículo 23. Y número 3 rápidamente, de esta perspectiva bíblica de este pasaje. Jesús es el siervo inocente según Isaías 53, ¿verdad? Llevado como cordero al matadero, enmudeció y no dijo nada, puesto en una cruz. Hoy la gente celebra. Y miren, las redes están cundidas, están llenas de deseándote feliz domingo de esto, feliz domingo de lo otro. Hermanos, en verdad que es una verdadera tristeza. Porque si su muerte y su resurrección en verdad fuera la muerte vicaria, sustitutiva, vivirían sus vidas diferentes el resto
de las semanas. Te lo dejo más claro de esta forma. Él no fue víctima de un sistema. Él fue el plan de Dios revelado en la tierra. Él es la misma imagen del Dios viviente, quien decidió subir a la cruz. Cristo Jesús no está victimizándose en la cruz, como muchos lo hacen hoy, como muchos ridiculizan la muerte de Jesús hoy. Cristo Jesús estaba revelando la misma imagen del Dios viviente, soberano y poderoso en la cruz del Calvario. Aquel Dios que hizo los cielos, hizo la tierra, hizo al hombre, lo creó y lo puso a reinar, lo puso a trabajar. El mismo Dios se estaba exhibiendo públicamente como el medio por el cual el hombre también puede ser salvo, puede ser perdonado de sus transgresiones. Cristo Jesús en la cruz no es la víctima, es el Dios soberano mostrándose al mundo que así como también tiene el poder para condenarlo, tiene el poder para salvarnos por medio de la cruz. Eso se llama el glorioso evangelio. Él no fue la víctima de un sistema, sino el cordero escogido desde antes de la fundación del mundo para perdonar nuestros pecados, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Y a través del rechazo humano, Dios estableció el medio de reconciliación, la cruz. A lo suyo vino, pero los suyos. Y yo quiero rápidamente explicar este versículo, porque este versículo repetidamente lo recitamos. Cuando nosotros decimos a lo suyo vino, estamos diciendo que todo lo que Él hizo es suyo. A lo suyo, la tierra, no el pueblo de Israel, a lo suyo vino. Pero los suyos, ahí sí, pueblo de Israel, no le recibieron. Pero los que le recibieron, dio potestad de ser hechos hijos suyos. Es decir, Cristo Jesús pudo haber venido en cualquier parte del mundo, porque es lo suyo. Pero Él quiso venir y descender a un pueblo que Él había escogido en su soberano plan. Él vino a lo suyo, pero esto suyo no incluyen a los que le rechazaron. Él vino a lo suyo, a lo que hizo, la tierra, lo que hizo, lo que formó, es suyo, le pertenece a Él. Le pertenece a Él. Pero su creación no le recibió. Pero aquellos que le recibieron, pero no le recibieron porque quisieron, sino porque el mismo Dios de ambos pueblos hizo uno, derribando ese muro que los paraba, como una iglesia, como un pueblo, para que juntos adoremos, exaltemos al Dios soberano. Entonces, Dios es tan soberano que Dios orquesta inclusive el rechazo de su pueblo. Para que por medio de ese rechazo el otro pueblo sea salvo. Dios establece el medio de reconciliación. La cruz como altar del sacrificio perfecto. El texto muestra el poder del pecado colectivo aquí. No es solo un acto individual, sino una fuerza social y cultural. El pueblo no actúa en ignorancia, ellos sabían perfectamente bien, pero vivían en ceguera. La insistencia en la crucifixión, en crucificar a Cristo, revela que el hombre natural aborrece a Dios cuando éste se presenta tal cual es.
Si Cristo Jesús viniera a este momento y entrara como caminó en las polvorientas calles de Jerusalén, muchos de los que hoy se dejan llamar reformados, cristianos, evangélicos, muchos lo rechazarían. Muchos. Porque, hermanos, lastimosamente estamos enfrascados donde queremos escuchar palabras pomposas. Queremos escuchar palabras que podamos decir, elocuencia de hombre. Pero ver entrar a un hombre simple, común y corriente, que inclusive los mismos principales decían, y de ese lugar, ¿qué de bueno va a salir? Tristemente es la época en la que vivimos. La diferencia la hizo el mensaje que comenzó a transmitir. El mensaje transformador. La muerte de Jesús no es una tragedia sin sentido, sino el corazón del plan redentor de Dios, iglesia. Cristo muere no solo por la causa del pecado, sino por la voluntad de su Padre. Isaías 53:10, quiso Jehová quebrantarlo. La verdad dicha que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, a media, es verdad, pero a medias. Cristo murió por nuestros pecados, pero también por voluntad del Padre. Isaías 53:10. Dice, quiso Jehová quebrantarlo. Este acto redentor es el crimen más grande de la historia humana y la mayor muestra de amor divino, según Dios, Juan 3:16 y Romanos 5:8. La religión sin arrepentimiento seguirá siendo una religión vacía. La multitud tenía fervor religioso, pero no fe regeneradora. La cultura de masas, el juicio de la mayoría puede estar absolutamente opuesta a la verdad, pero la verdad nunca dejará de ser la verdad. Uno de los hombres que nosotros leemos en sus escritos dijo en cierta ocasión, la verdad seguirá siendo verdad aunque todo el mundo la rechace. La mentira seguirá siendo mentira aunque todo el mundo la abrace o la acepte. El evangelio seguirá siendo el evangelio aunque el mundo diga que lo rechace. Seguirá siendo el evangelio, seguirá siendo la verdad, seguirá siendo el mensaje y el único mensaje que puede perdonar los pecados. El único mensaje que te llevará a Cristo. La superficialidad espiritual, adorar a Jesús cuando es popular, es lo normal que el mundo celebra esta semana. Y lo normal también es rechazarlo cuando demanda entrega, pero no para sus hijos. Para sus hijos es el patrón de vida, ser santo, porque yo soy santo. Y termino con esto, iglesia. En Lucas capítulo 23, versículo 21 al 23, no es solo una escena trágica de la historia antigua según el pueblo antiguo. Es un espejo eterno del corazón del hombre y también el espejo eterno del Dios todopoderoso, del Dios soberano, de cómo Él se complace para salvar y buscar a los que se habían perdido. En ella vemos la inocencia del Salvador, la culpabilidad del pueblo y la soberanía de Dios trabajando a través de la injusticia para cumplir su plan.
su plan divino. Dios transformó el grito, crucifícale, a la proclamación más gloriosa, consumado es. No para aquellos que le gritaban crucifícale, sino para los que la sangre de Cristo Jesús iba a ser eficaz. Entonces, mientras el pueblo se desgarró diciendo crucifícale, Cristo Jesús en su momento dijo, Padre, consumado es. Consumado es. Juan 19:30. Este es el clímax trágico de la Semana Santa, que victimizan a lo más glorioso. El Cristo verdadero ha sido puesto, lo han puesto a un lado durante todo el resto del año, porque ese Cristo no cumplió sus expectativas. Así que lo matan. Lo matan. No hizo lo que ellos querían, lo que ellos deseaban. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? ¿Sabe qué nos enseña esto? Nos enseña que el hombre no arrepentido, el hombre religioso, ama al Cristo que no le sirve, pero odia al Cristo que lo confronta y lo salva de sus pecados. Y dos, la carne no soporta la cruz, ni acepta el reino que demanda morir. Tu carne, o la carne del no arrepentido, no soporta la cruz que Cristo mandó llevar, ni acepta el reino que demanda morir a ellos mismos para vivir para Cristo. Entonces, el mismo pueblo que gritó, Hosana, gritó, crucifícale. Cuando entendieron que Jesús no vino a salvarles de Roma, sino de sus pecados, dijeron, mátenlo. Cuando muchas personas después de esta semana se dan cuenta que Cristo Jesús demanda santidad, dicen, olvidémonos, vivamos, disfrutemos, celebremos, hagamos, vivamos como el pueblo el antepasado vivía. Celebremos, hagamos fiestas, hagamos esto, hagamos lo otro. Jesús fue entregado por el Padre, pero fue crucificado por el odio del hombre. El Cristo de esa semana no fue suficiente para ellos. El mismo pueblo que lo alabó ahora exige su muerte. Tú y yo no tenemos a ese Cristo de la semana. Tenemos al Cristo eterno que vive y reina para siempre. Y que no te está diciendo que dejes de comer carne. Te está diciendo que dejes de vivir en la carne y que vivas en santidad, así como Él es santo. Porque Él dijo, ser santos, porque yo soy santo. ¿Está tu adoración al Dios y Cristo verdadero? ¿O tu adoración está en base a lo que haces el día domingo? ¿Sabes qué? El Cristo eterno, resucitado y entronado, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, es mi Cristo. Y creo que también es tu Cristo, es tu Dios.
La resurrección de Jesús no fue un regreso temporal, fue una exaltación eterna y para siempre. Y así como Él resucitó, nosotros también un día resucitaremos para estar con Él. Entonces, vivamos siendo santos todos los días. Vivamos amando su santidad todos los días. Vivamos adorando su santidad todos los días que Él nos preste vivir en esta tierra. Y también quiero decirte que aun cuando estemos con Él, con mucho más gozo y más alabanza, adoraremos su santidad, porque será lo más glorioso que miraremos. Ahora, de oídas podemos verlo, apenas lo podemos sentir. En aquel día, en verdad, miraremos quién es Él. Estaremos con Él, nos deleitaremos en Él y no cesaremos de adorar su nombre, de exaltar su grandeza, de admirar su santidad, porque es lo más bello que ha podido suceder en nuestras vidas, lo más glorioso. Así es que alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que vive y permanece para siempre. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día que nos permitiste